La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Como siempre, hoy estamos en la mesa del trabajo de Alejandro Velandia, analista de mercado, el profesor Óscar Lozano, el máster el ingeniero sonido Andrés Rocha y quien les habla, Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico. Panorama Internacional. Iniciamos nuestra sección internacional con el registro de lo que está pasando en Argentina. Realmente hay un desplome económico, hay una situación complicada. Argentina vuelve o regresa desde este jueves a vivir un día negro en el que básicamente todo lo que tiene que ver con la situación económica ha venido deteriorándose, especialmente un nuevo desplome de su divisa, que cayó a 13,52% cae la divisa, el peso argentino, lo que se acerca pues a la paridad hasta pues básicamente casi los 40 pesos por dólar, un nivel que no se registraba desde el año 2015, o sea, es una situación complicada para Argentina. Sube también su tasa de interés. Ante esta situación el Banco Central de Argentina eleva una vez más la tasa de interés. Argentina ubicándose ya en el 60% y registrando de esta forma el indicador más alto del mundo. Esto es importante resaltar que es un dato que supera también muy superior al de Venezuela, que actualmente cuenta con un 22,58%. ¿Cómo ven ese panorama económico, profesor Alejandro? Realmente Argentina pues es un país vecino, suramericano, y pues ya hay unos vientos complejos porque para algunos analistas puede generarse un efecto dominó, puede generarse un contagio, como llaman otros. De todas maneras hay una incidencia, tenemos un país muy cercano que tiene problemas en sus déficits comerciales y un déficit fiscal, o sea, los famosos déficits gemelos, que afectan la situación económica de Argentina. Y repito, esto en los mercados internacionales, ¿cómo se puede ver, profesor Alejandro? Sí, estamos mirando precisamente los movimientos en los mercados internacionales y pues esto a nivel de fundamental se ve como tema de especulación porque recordemos que el Fondo Monetario Internacional sacó un paquete para Argentina de más de 50.000 millones de dólares. Entonces lo que se está viendo es que también puede ser especulación por parte del mercado en estos movimientos fuertes que precisamente recordemos que dentro del mercado de capitales, que son lo que lo llaman en término inglés los bulls o los bears, que tratan de apostar contra el alza o contra la baja en la divisa de acuerdo a su fortaleza económica. Recordemos que Argentina vivió el corralito después del año 2002, si me corrigen estoy mal, y precisamente lo que trata de hacer es que no esté castigado a nivel internacional. Recordemos que Macri hizo un acuerdo con los fondos buitre, que en el gobierno de Macri estaban precisamente en estas peleas. Y precisamente lo que estamos mirando en este momento es que Argentina trate de entrar al mercado de deuda mundial y lo que está cuidando el Fondo Monetario Internacional es los tenedores precisamente de esta deuda. Es importante resaltar que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ha venido planteando que pues Argentina tiene básicamente una situación económica que la puede sacar de esta etapa difícil del tema que está pasando, el tema que está viviendo, y que Argentina puede ser, y ya tiene características de ser una economía competitiva. Sin embargo, pues obviamente no ha logrado superar estos problemas estructurales, los dos elementos claves, el déficit fiscal y el déficit comercial. Sí, el tema del gasto fiscal que lo dejaron disparado, ¿no? El gasto público. Entonces, esos son los elementos claves. O sea, si usted tiene un gasto social muy alto, o sea, el tema de la familia Kirchner, Cristina Kirchner y su esposo en las dos administraciones realmente elevan el gasto porque hay una gran satisfacción, un propósito de ayudar a los sectores menos favorecidos de la población en ingresos. ¿Y cómo se hace? A través de subsidios, a través de mejorar la calidad de estos servicios públicos, especialmente la educación gratuita, los servicios de salud, ampliar coberturas. Esto implica una expansión en el gasto público. Si ese gasto público no va acompañado de unos incrementos en los ingresos, o sea, de una mejora en la tributación, pues se puede generar ese déficit que estamos viviendo. ¿Cómo ve el panorama, profesor Lozano?
Bueno, muy buenas tardes, doctor Luis Alberto, doctor Velandia, a todos los oyentes del Panorama Económico. Pues mire, es una situación bastante compleja porque realmente en los gobiernos, cuando se aplica la política económica, unos buscan, como se dice, borrar lo que ha hecho un gobierno anterior y volver a establecer nuevamente unos parámetros, una pauta, una ruta digamos, de crecimiento. En este caso, pues Argentina, el gobierno de Argentina, del presidente actual, ¿no? El presidente Macri ha buscado, digamos, nuevamente poner en marcha la senda de crecimiento argentina, pero se ha encontrado con unos problemas anteriores que son el déficit fiscal, lo que usted acababa de señalar de manera muy acertada. Una economía cuando tiene un alto déficit fiscal y cuando tiene un déficit comercial pues es muy difícil, pero esta mañana, si no estoy mal, ya como que hay un leve repunte del precio de la divisa, ¿no? Del peso argentino con respecto al dólar, o sea que se cree que de una u otra forma puede haber recuperación. Pero miramos la historia. No es la primera vez que Argentina está en esta situación. Desde la década de los años 80, Argentina es uno de los países característico que se centra en esa etapa que tuvo América Latina, recordemos, de la etapa de la década perdida. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, la de la deuda externa de los años 80, cuando la CEPAL puso en marcha el viejo modelo de la sustitución de importaciones. ¿Y qué pasaba en ese momento? Tenía un alto nivel de inflación de más del 100%, un déficit comercial, ¿no? Un déficit también fiscal, ¿no? Y eso lo ha venido acompañando de una serie de situaciones. Miramos en la década del año 2000, acuérdense ustedes cuando estaba el presidente de la Rúa, el presidente argentino, cuando desde la época del presidente Menem, ¿se acuerdan? Puso en marcha un proceso inclusive de dolarización y en ese momento, como dicen, se le cerró el paso porque quiso buscar alguna alternativa de créditos, de recursos monetarios, y el Fondo Monetario Internacional le puso el tate quieto, es decir, lo frenó. Entonces eso generó que la economía argentina se presentara una contracción, que tuvieron que recoger el gobierno argentino todos los recursos monetarios que había en los bancos, que generó lo que se llamó el famoso corralito. Sí. ¿Sí? Entonces eso lógicamente que nos pone a mirar por un punto de referencia. Volvemos nuevamente al tema de hoy y entonces encontramos que es otra situación de pronto para algunos de malos manejos, de pronto para otros que era la situación o el manejo económico acertado. Esperamos que con esto que está presentando hoy, ¿no? La economía argentina, como se dice, tenga oportunidad, por así decirlo, de volver al sendero del crecimiento económico. Mirando los índices principales en las bolsas del mundo, miramos al de Estados Unidos comenzando con su índice principal, el Dow Jones, lo vemos cerrando hoy en los 25.964 puntos. También miramos el Standard & Poor's 500 cerrando en los 2.900, cayendo el 0.61%. El Nasdaq Composite lo vemos en los 6.109 puntos. 8.109 puntos. Estamos haciendo máximos históricos en el Nasdaq Composite. También miramos índices como el Bovespa de Sao Paulo en la Bolsa de Brasil, cerrando en los 76.780 puntos. El DAX alemán, recordemos que es la principal economía de la zona euro, vemos a su bolsa en su indicador principal cerrando en los 12.364 puntos. El CAC de Francia lo vemos cerrando en los 5.405 puntos. El IBEX 35 de España lo vemos en los 3.999. Y también vemos bolsas importantes por el lado de China, que vemos al índice Shanghai en 377 puntos, .88. Es muy difícil por el caso argentino predecir si continuará la corrida en contra del peso de este país. Eso no se puede calcular de manera muy exacta, pues con modelos econométricos y con cálculos básicamente de cómo se van a comportar estas variables, se pueden hacer algunas aproximaciones, pero no quiere decir que se tenga precisión absoluta. Y esencialmente lo que se pretende, varios analistas, varios economistas de distintas universidades de Bogotá y de Buenos Aires en Argentina, han venido planteando que se requiere pues tener una claridad en materia de política fiscal, en materia de control de gasto público
y personal y la credibilidad que puede traer un paquete de reactivación económica, que es básicamente lo que sienta las bases para que los inversionistas vuelvan a tener confianza en Argentina. Esos son los elementos fundamentales, que haya una reestructuración y una reactivación económica y que pues obviamente las exportaciones empiecen a crecer a un buen ritmo que le permita tener unos superávit o por lo menos unos ingresos que sustenten con esas divisas el pago de la deuda externa y el pago de los compromisos que tiene Argentina. Y también que se ayude al aparato productivo, porque recordemos que en el gobierno de Kirchner se le puso impuestos a las exportaciones. Entonces, obviamente, ¿cómo uno a castigar el aparato productivo, que en Argentina es el tema de exportaciones, sobre todo en el tema de cereales como la soya y otros, ¿no? Mirando también en panorama internacional, las acciones más transadas en la bolsa de Estados Unidos, cerró como la más activa hoy Apple, cerrando positivo en 1.24%, cerrando en los $277.81. También miramos acciones como la de Facebook, cerrando en los $175, cayendo el 1.08%. También miramos acciones como las de comercio, Alibaba, recordemos que esta empresa es china, cerrando en la bolsa de los Estados Unidos en $175, subiendo el 0.24%. Y Amazon, que también trabaja con comercio electrónico, cerrando en los $2.013, subiendo el 0.53%. Recordemos que las acciones que más han subido en lo largo de últimos años en la bolsa de Estados Unidos es Amazon. Recordemos que esta acción se empezó a transar dentro de los años 98, 99, 2000, donde estaba en centavos, fluctuaba entre 60, 70, 80 centavos, a llegar a $1.50, $2 en esos años. Hoy en día está cerrando en los $2.012, o sea, el que hubiera invertido en esa época hoy en día sería millonario. No es por nada que hoy en día el hombre más rico del planeta es el dueño de esta empresa, que es el señor Jeff Bezos. Otra de las empresas que ha crecido mucho también en la bolsa de los Estados Unidos, tema importante para los inversionistas, es la acción de Netflix, que recordemos era antiguamente la competencia de Blockbuster, pero a nivel tecnológico superándola, y hoy en día también era una acción que se transaba en centavos. Hoy en día es una acción que se está transando en los $367, cerrando hoy día en el 0.89% a la baja. Y para cerrar este tema de Argentina, que es bien interesante, pues una de las medidas que tomó este país es subir la tasa de interés para mantener el atractivo de tener, o por lo menos no dejar ir a la inversión extranjera. Pero esto tiene como dialéctica, como contrapartida, que frena el crecimiento económico. En la medida que sube la tasa de interés, contrae la economía argentina, y son de los problemas que es complejo manejarlos, porque una primera etapa es tratar de no dejar ir los capitales golondrina, los portafolios de inversión, y subiendo la tasa de interés pues los puede mantener. Y la otra es, desde luego, frenar el crecimiento económico que se requiere para poder cumplir los compromisos. Si una economía no crece a un ritmo aceptable, pues no puede satisfacer las necesidades internas y los compromisos internacionales. Mire, hay una cosa muy importante, doctor Luis Alberto, es que al subir las tasas de interés hay un hecho económico no muy positivo. ¿Y cuál es? Nosotros lo sabemos, que se disparan las tasas de interés, se frena el consumo, un factor. Otro factor que es importante que de pronto la economía argentina tiene como sostenerse es que tienen un gran volumen de exportaciones. Recordemos que Argentina exporta gran cantidad de carne, ¿no? Es un gran exportador de carne aquí en Sudamérica, en Europa. Entonces eso es lo que, digamos, como que la alternativa que ellos tienen, la estrategia comercial. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las maneras de solucionar un déficit, ya sea comercial o fiscal, de alguna naturaleza, para hacerle contrapeso a la caída del consumo o al incremento de las tasas de interés, es aumentar las exportaciones, porque es de la manera o el camino por donde va a entrar divisas a la economía, y eso va a reducir el déficit comercial. Miramos que estamos cerrando con el índice Merval de Buenos Aires, hoy rebotando en el 9.21% positivo, está rebotando fuertemente al alza. Recordemos que la bolsa venía de una caída desde los 34.000 puntos, hoy en día está cerrando en los 29.219 puntos. Y también pues China avanza
no retrocede, le responde a Estados Unidos, también anuncia nuevas medidas para reducir los costos para las empresas y para apoyar el crecimiento de su economía. Entonces, realmente China no se queda atrás, le responde a Estados Unidos. Estados Unidos y China no han logrado un acuerdo, alcanzar una integración, y la guerra comercial se está agudizando. Ya se calculan que se llega a un nivel de 500.000 millones de dólares, lo que ha representado el incremento de aranceles, tanto de los productos de Estados Unidos como de los productos de China, de tal suerte que eso va generando unos costos adicionales que ya están en ese nivel, 500.000 millones de dólares. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Corregimos el dato de la bolsa de Shanghái, que está cerrando hoy en los 2.725 puntos. Lo estábamos confundiendo con el índice DJ Shanghai, que agrupa solo unos indicadores. Exactamente. Y en Venezuela, para cerrar esta sección internacional, se sigue tratando de hacer un control de precios que es muy complicado. O sea, controlar los precios vía administrativa, por decreto, en una economía destruida desde el aparato productivo, no es posible controlar la inflación por este mecanismo. Y el otro mecanismo que está tratando de implementar el gobierno de manera desesperada es subir los impuestos a los más ricos, pero como los más ricos se fueron del país, no se sabe quién va a pagar los impuestos. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Colombia tiene compromisos constitucionales e internacionales respecto a la defensa y protección de los derechos humanos. Si usted sabe sobre formas de vulneración o amenaza de los derechos humanos, denuncie los hechos ante la autoridad competente. Campaña de La Voz del Derecho. Les habla Fanny Ceballos, trabajo en la Alcaldía de Santiago de Cali y acá escuchamos La Voz del Derecho. La Voz del Derecho. Presencia múltiple con oyentes en todas partes. La programación especializada de La Voz del Derecho se extiende por el mundo. Presentamos un saludo cordial a nuestros oyentes en Panamá, India, Reino Unido, Japón, Canadá, Honduras, El Salvador, Italia. La Voz del Derecho. Presencia múltiple con oyentes en todas partes. Escuchan La Voz del Derecho con la música, los temas, los debates y las noticias. La Voz del Derecho, la única emisora virtual especializada en temas jurídicos. Esta es La Voz del Derecho. Panorama Nacional. Sí, en el panorama nacional, pues desde luego nuestros oyentes aquí en Bogotá y en Colombia que nos siguen por www.lavozdelderecho.com.co y a través de Facebook Live también nos pueden seguir. Nos han hecho algunas preguntas relacionadas con el cambio justamente del peso argentino. En este momento están pagando o se tiene que transar 40 pesos argentinos por $1. Profesor Lozano, ¿tenía algo que comentar al respecto? No. Sí, pasando a los datos de panorama nacional, miramos los indicadores más importantes, comenzando con la Bolsa de Valores de Colombia. Miramos las acciones más transadas, cerrando hoy viernes. Comenzamos con la de Ecopetrol, que fue las más movidas del mercado, cerrando en los 3.420 pesos, cayendo el 0.73%. La preferencial de Bancolombia, cerrando en los 33.200 pesos, subiendo el 0.85%. La ordinaria de Bancolombia, que recordemos esta nueva para derecho a votación,
está en los 32.800 pesos, cayendo el 0.55%. Y la preferencial del Grupo Sura, recordemos que todas estas empresas son multilatinas, son colombianas, ¿no? La tercera, que es la del Grupo Sura, cerrando hoy en los 35.000 pesos con 340, subiendo el 0.97%. En indicadores internacionales miramos la tasa representativa del mercado, peso versus dólar, cerrando en los 3.027 pesos, subiendo el 0.93% este viernes. La inflación en lo corrido del mes lo vemos en el 0.15%. Recordemos que la tasa del Banco de la República la vemos en el 4.25%. Y en la tasa de desempleo a nivel nacional, que es otro elemento importante, que de esas básicas, de los fundamentales de la economía colombiana, cómo está la producción interna, el desempleo es un factor interesante. En el mes de julio de este año se registró un desempleo del 9,7%. Si comparamos con el mes de julio del año anterior, estábamos en un desempleo del 9,1%. Este análisis es sencillo, o sea, cuánto comparado con el año anterior, si hemos subido o hemos bajado. En este caso estamos subiendo la tasa de desempleo. También otro factor que es importante es la tasa de subempleo, que es también muy alta, y pues eso es lo que vemos en las calles de Colombia. Mucha gente que no tiene trabajo formal, que está por cuenta propia en la informalidad, y que eso representa esa tasa de subempleo. La gente que en un momento determinado estuvo buscando trabajo y el DANE la registra como desocupado, desempleado, y cuando deja de buscar empleo porque ya se dedicó a un trabajo independiente que no le da el ingreso básico, no le da los ingresos suficientes para vivir dignamente, pero ya no está demandando empleo. Entonces el DANE lo saca de la estadística de los desempleados. Profesor Lozano. Sí, hay una cosa muy importante y grave que hay que anotar, que es que si uno suma la tasa de desempleo normal, miremos la tasa de desempleo normal, la persona que no hace, digamos que está desempleada, como usted lo ha señalado, que por ejemplo en el caso de amas de casa, en el caso de estudiantes, en fin, etcétera, o de gente que estaba trabajando en cualquier entidad del Estado o sector privado, ¿no? Pero es que es el suma del 10%, si no estoy mal, por citar un ejemplo, una tasa, un promedio básico. Y usted suma que es prácticamente el 34, el 35% del subempleo, le da una tasa de desempleo del orden del 45%. Entonces eso, miremos, eso es una brecha muy grande, algo muy preocupante. Esa es la cifra de desempleo real. Sí, exactamente. Entonces, es decir, se mide únicamente la tasa de desempleo como en un promedio, en un rango mínimo, pues con el fin de mirar las cosas como no tan de manera, yo diría, alarmante. Bueno, miremos algo muy positivo en medio de todos estos problemas económicos, que es que Colombia, viene creciendo en materia de las exportaciones. Por ejemplo, de 731 productos a los que Estados Unidos impuso un arancel del 25% a China dentro del contexto de la llamada guerra comercial, Colombia ha exportado al mundo 691 en los últimos 7 años y de ellos 60 han sido exportaciones constantes en ese mismo periodo. Eso por un lado, según un informe de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Y también encontramos que de esos 691 productos, estos representan el 9.6% de las exportaciones totales que han venido, registrándose entre el año 2010 al 2017, siendo Estados Unidos el principal destino de bienes. Cosa curiosa, las exportaciones hasta el momento van a un promedio de 17.000 millones con respecto al saldo del anterior, del año pasado, y algo muy importante, que una de las ciudades, oígase bien, donde han llegado mayor cantidad de productos colombianos a Estados Unidos es la ciudad de California. Miren ustedes, algo muy importante. Dentro de ese marco de exportaciones tenemos, por ejemplo, materiales de construcción, textiles, confecciones, artículos, productos agropecuarios, en fin. Y hay algo también que vale la pena señalar, ya por último, es el comercio exterior de contenedores. ¿En qué consiste ese comercio exterior de contenedores? La cantidad de productos que están almacenados, ¿no? Y que eso de una u otra forma pues tiene una gran incidencia. El comercio en contenedores creció un 6.2%, al doble del ritmo del 3.1 registrado en el primer trimestre de este año, ¿no? Y el crecimiento estuvo jalonado por un crecimiento en las exportaciones del 11.8%. Y Europa es el principal destino de exportación, después de Estados Unidos, lógicamente, pero se destaca en este sentido, ¿no? Y eso, pues, lógicamente, que nos da una
una gran, digamos, perspectiva. Y también encontramos que las importaciones asiáticas en contenedores también representan casi el doble que las europeas, es decir, las importaciones colombianas de Asia para acá, pues lógicamente que están, se están aumentando. Pero hay algo que vale la pena señalar, que se está disminuyendo el déficit comercial que tiene Colombia hoy en el mercado internacional. Colombia tiene que lograr, al cerrar este año, un promedio de lograr, si el año pasado alcanzamos unos 37.000 millones, podemos cerrar un promedio de unos 45.000 millones de dólares, que eso sería muy positivo, porque tenemos un déficit con, digamos, con importaciones de 44.000. Estaríamos prácticamente en un nivel de equilibrio que sería muy positivo y que concuerda con el nivel de crecimiento de la economía, que como ustedes saben, tenemos una perspectiva de que Colombia puede cerrar este año entre un 2.8% a un 3.0% si las cosas siguen bien. Los índices que, digamos, de las encuestas que están analizando la actividad económica ven que la economía colombiana se está recuperando, aunque hay un marcado pesimismo por parte del sector de la población. Miren ustedes que se hizo la primera encuesta del presidente Duque y el presidente Duque logra apenas de un 100% el 40% a favor y el 60% en contra. Sí, viene bajando en la estadística de aprobación. Miramos el tema con respecto al dólar. De ayer con respecto a hoy subió 8 para los compradores y los que están pendientes de comprar dólar o de vender dólares. De ayer a hoy subió 8 pesos con 80 centavos. Recordemos que el euro volvió a pasar la barrera de los 3.500, hoy cerrando en los 3.537 pesos, cayendo 1 peso con 1 centavo, cerrando en el menos 0.3%. Sí, realmente este panorama económico en el país, pues hasta ahora está arrancando un nuevo gobierno, ¿verdad? Ahora, sí. ¿Qué fases vienen? Viene la construcción del plan de desarrollo. Justamente el presidente Duque, parte de los motivos para hacer estos consejos comunitarios, pero ya es en la versión moderna, no son consejos comunitarios, sino son reuniones que está tratando de consolidar las necesidades, las inquietudes de cada región del país para empezar la construcción del plan de desarrollo, aunque obviamente tienen su borrador, que es parte integral del programa de gobierno que presentó para ser candidato a la presidencia de la República. Pero lo que uno ve sí es que en el tiempo se están haciendo ajustes, o sea, hay nuevos realinderamientos políticos, nuevos enfoques en cuanto al tema, por ejemplo, de corrupción, el mismo tema del tratado de todo lo que tiene que ver con el uso del glifosato. Hay una discusión al interior del gobierno, hay tendencias dentro del mismo gobierno que no están de acuerdo que, por ejemplo, se utilice nuevamente el glifosato para el control de todo el proceso que se está viviendo de los cultivos ilícitos, y también hay distintas posiciones frente al panorama económico. En el campo hay un sector del gobierno que no está de acuerdo que se suba o que se incremente el IVA, también que se aplique el IVA a la canasta familiar. Ahí dentro del gobierno hay sectores que no están de acuerdo, y en el Congreso de la República también se percibe que hay sectores muy grandes, muy amplios, que se van a poner rotundamente al IVA a la canasta familiar, los productos básicos. Profesor. Y la invitación también es por tendencia global de país, que el país se vuelva productivo con el tema del manejo de los impuestos, no que siga cada rato en el aumento de impuestos, porque eso lleva a una economía que llega a un punto que explosiona, o sea, o no se paga la deuda externa o se implosiona en la economía interna. Entonces hay que mirar cuál es la solución y el desarrollo. Miremos, o sea, haciendo una recordación, qué es lo que han hecho los países más productivos. Por ejemplo, recordemos que Singapur, que es uno de los países más pequeños del mundo, tuvo una política de cero corrupción. Gracias a eso también pudieron tener un buen desarrollo, un buen atractivo sobre la inversión extranjera directa, y gracias a eso Singapur tiene hoy en día uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. Casos como el de Irlanda. Irlanda estaba quebrada en los problemas de la deuda de la zona euro, y hoy en día trajo mucha empresa también internacional con unas tasas impositivas atractivas que varían del 12 al 14%. Recordemos que Alibaba, que es una de las empresas más grandes del mundo, está operando en su central financiera de negocios que tiene la zona euro precisamente en este país. Entonces, si no nos volvemos productivos como país, generando es a través del impuesto una generación de renta, a través de inversión en activos productivos, pues no vamos a tener un buen desarrollo, y lo que le espera al país no va a ser bueno. No sé por qué no se copian modelos tan interesantes como el de Noruega, como el de Finlandia, como el de Dinamarca, como el de Suecia, o el de algunos países, por ejemplo, como Qatar, que es de Medio Oriente,
o Emiratos Árabes Unidos, que con sus rentas petroleras han generado inversiones en sectores, en activos productivos. Cuando ellos cierran el año fiscal, gran parte de la renta, lo que sobra, lo reparten entre sus ciudadanos. Es lo que está mirándose como tendencia global de la repartición de la economía. Recordemos que cada vez el empleo que tiene que ver con manufactura o actividades industriales cada vez van a pasar más a las máquinas, el tema del software, el tema de muchas profesiones. Ya los sistemas de software van a ser lo que hacían muchas personas simplemente con un sistema. Entonces hay que mirar que el tema tiene que ser productivo y la economía tiene que ser en pro del beneficio del desarrollo humano. Mirando, cerrando panorama, datos de panorama nacional, miremos el oro, materias primas, cerrando hoy en los $1,206, subiendo el 1.10%, la plata cerrando los $14.56, cayendo el 0.20%, el cobre, que es más para referencia a países como Perú o Chile, lo vemos cerrando en los 2.668, cayendo el 1.82%, el crudo WTI, este es de referencia a Texas, cerrando en los $69.91, cayendo el 0.48%. En el caso del petróleo Brent, cerrando en los $77.58, cayendo el 0.42%. Sí, este panorama económico nacional, también a nivel de la economía colombiana, pues desde luego sigue el problema con los cafeteros, sigue el problema también de la vía Villavicencio con estos derrumbes tan complejos. O sea, hay elementos más allá de los temas prácticos de ingeniería, es también parte de la composición geológica del país y que pues estos problemas de orden natural, o sea, ya cuando hay unas lluvias y cuando hay unos problemas geológicos muy fuertes, pues los empresarios, los concesionarios, pues tienen la responsabilidad directa. Ya vendrán las investigaciones, en fin, qué ha pasado si realmente los programas de prevención o los programas de mantenimiento de estas vías son lo suficientes para que se pueda por lo menos mitigar en gran parte, porque ya empezamos a ver incrementos de precios en Bogotá de los alimentos y de los productos, pero de manera práctica también uno puede quedarse en la orilla de la crítica, del cuestionamiento. ¿Qué debe hacer el país hacia el futuro? Una de las alternativas, por ejemplo, en panorama nacional, construir un aeropuerto de gran escala internacional en Villavicencio para tener una intermodalidad, o sea, que tengamos toda la doble vía, la doble calzada, que es una necesidad, pero tengamos intermodalidad, o sea, no tengamos las restricciones que hay, que no pueden aterrizar todos los aviones de carga necesarios en Villavicencio, sino puede ser inclusive una tercera opción, además de lo que está planteando en el plan maestro de aeropuertos de Bogotá, de tener un aeropuerto alterno en Madrid, Cundinamarca, pero Villavicencio puede ser un excelente foco con un aeropuerto de talla internacional y que tengamos un incremento de rutas y de empresas que vuelen a esta ciudad para evitar esos costos altísimos que hay en este momento para ir a Villavicencio vía aérea y también para sacar carga en un momento determinado de emergencia de vía aérea. Hay otra que no se puede hacer. Y desde luego de mediano y largo plazo también en otra modalidad de transporte, que son los trenes de cercanías o los trenes de alta velocidad, que obviamente Colombia está muy lejos, pero tenemos que pensar a planear como distintas alternativas, de tal manera que el plan A, el plan B, el plan C, se cierra una carretera por un derrumbe que no está pues obviamente calculado y que va a bloquear la producción y los traslados de alimentos que ya lo está viviendo Bogotá. Aunque Bogotá hay que recordar una cosa, ese plan de Villavicencio es bueno, pero de pronto para el transporte de carga, porque hay que mirar una cosa, un tema de competitividad que le sirve mucho a las ciudades que tenemos el aeropuerto dentro de la ciudad, y eso es algo positivo por el tema de desplazamientos, sobre todo con los problemas que tenemos hoy de tráfico y tránsito. La salida de Villavicencio no es muy fácil. No es para los habitantes de Bogotá, no es que se genere un nuevo polo de desarrollo y Villavicencio tenga la posibilidad de que tenga un movimiento de toda la región de la llanura. O sea, que sea como un hub. Sí, un hub, exactamente, para hacer el traslado de carga, porque tenemos una despensa agrícola del centro del país y usted la bloquea cada que hay un derrumbe. O sea, esto no nos ha pasado una sola vez, está pasando repetidamente. No se trata de hacer. El aeropuerto alterno en el plan maestro está en Madrid, Cundinamarca, que es por tiempos, desplazamientos del más cercano sitio, para que tengamos un aeropuerto alterno para construir otras 2 pistas que necesita Bogotá y desde luego tener la posibilidad de construir una tercera pista en el aeropuerto que tenemos actualmente. Pero en el plan de la visión regional, de hacer un nuevo hub, un nuevo centro de
proyección internacional de carga es Villavicencio, puede ser Villavicencio, y desbloquea toda esa zona y mitiga las emergencias terrestres. O sea, usted tiene una alternativa aérea que desbloquea pues cualquier parálisis terrestre. Pues es positivo siempre y cuando obviamente la complementariedad logística esté adecuada a esto, o sea, por el tema de los tiempos. Sí. Entonces sería muy bueno, pero Bogotá, recordemos, por ejemplo, Bogotá es privilegiada porque tiene un aeropuerto dentro de la ciudad. Eso al tema del ciudadano le sirve mucho, y en el tema del desarrollo, pues obviamente baja costos y baja tiempos y nos vuelve más competitivos. Sí, el tema es la gente que está bloqueada. Ustedes pónganse en el lugar de unos profesores, unos médicos, unas personas que están en Villavicencio, quedaron bloqueadas 8 días porque no se pueden movilizar porque la carretera está cerrada y la carga también está bloqueada. Se está perdiendo pues ganado en pie, que usted lo tenga más de 5 o 6 días, pues pierde peso, pierde calidad y ya no se puede vender en el mercado. Lo mismo los productos perecederos, o sea, ya se están perdiendo, sencillamente quedaron ahí en las vías. ¿Cuánta plata se está perdiendo ahí en esa producción que está botada prácticamente en las carreteras? Esa es la reflexión que hay que hacer. No cómo vamos a sacar los bogotanos para llevarlos a pasear a Villavicencio o en un avión. No, es, digamos, la dinámica productiva es tan grande y es la despensa agrícola muy importante que ya en Corabastos y en los centros de abastos se está viendo la escasez de alimentos que no llegan de Villavicencio y tenemos que tener algunas alternativas. La Fuerza Aérea está enviando aviones, Satena ha incrementado los vuelos, lo mismo lo está haciendo otras empresas privadas, pero no son suficientes y el costo de un tiquete de 600.000 pesos a Villavicencio no lo puede cubrir todo el mundo. Ya lo bajaron a 300.000 pesos, pero aún así sigue siendo costoso porque esos costos se van a aplicar al precio de los productos. Sí, sería importante como una central de carga a nivel de logística para precisamente ayudar a hacer un hub en el tema de carga con productos agrícolas. Algo muy importante que es necesario notar con respecto a lo que estamos comentando, y es que las directivas y la parte administrativa, el gobierno del departamento del Meta está diciéndole a la Aerocivil que es necesario que cada día, digamos por estos días, no sigan como se incrementando los vuelos, las rutas se sigan volando, porque se cree que este problema de la carretera va para largo, es decir, no se va a solucionar como se dice en un corto plazo, puede que en unos 8 días o si se puede esté solucionado, entonces eso va a incrementar más los costos. Ya tenemos efectos en productos como la papaya, como las papas, como el caso del banano, en fin, etcétera, que han tenido un incremento en la canasta familiar, y eso lógicamente que, como se dice, tiene un boomerang en el bolsillo de todos los colombianos, ¿no? Son aquí productos básicos. Sí, aquí tenemos una pregunta de un oyente que nos pregunta que si un desplome del mercado en Argentina puede interferir en nuestra economía. No, yo no creo que no, porque nosotros tenemos digámoslo así, Colombia, a pesar de los problemas que tiene Colombia, yo diría que tiene una buena estabilidad. Colombia tiene una estabilidad cambiaria. Por el buen manejo de la deuda también. Exactamente, entonces lógicamente que no nos va a afectar. Es decir, que no hay un impacto negativo así no, ninguno. Yo considero que esto es totalmente, hablemoslo así, independiente, y pues esperamos más bien que la economía argentina se siga recuperando, que es muy beneficioso para nuestra economía. Lo único que de pronto se puede afectar es que si tenemos un comercio con Argentina, con productos, digamos, que Colombia está exportando hacia la Argentina, de pronto no nos va a comprar, es decir, va a bajar el negocio de exportación e importación, pero no tenemos ningún problema, porque además es lo contrario, Colombia tiene un mayor volumen de importaciones que exportaciones con la República Argentina. Sí, yo veré dos temas importantes. Uno, pues que no tenemos un gran comercio con Argentina, entonces eso nos puede afectar mucho, sí, por un lado. Por el otro lado, obviamente estamos dentro de la misma región de Sudamérica, y obviamente ya lo que son los tenedores de bonos y los grandes tenedores de capitales, si empiezan a haber un riesgo sistémico, por ejemplo como en Europa, que empezó un país, después el otro, ahí sí empieza a haber un riesgo sistémico sobre nivel financiero, o sea, sobre nivel de tema de deuda. Pero Colombia, como lo estábamos diciendo, a pesar de sus circunstancias, trata de manejar muy bien el tema del manejo de la deuda con los tenedores de bonos nacionales e internacionales, o sea, los TES. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. En La Voz del Derecho, una programación especializada. Información veraz, objetiva, imparcial. Debates,
análisis, crítica, verificación. Lo que pasa en Colombia y en el mundo, examinado y confrontado bajo perspectivas diferentes, con sentido democrático y con respeto. La Voz del Derecho. Radio en profundidad. La Voz del Derecho, con los grandes temas que merecen discusión, análisis y controversia. Nuestros analistas promueven el debate respetuoso y serio, generan opinión y suministran elementos de juicio. La Voz del Derecho. La programación especializada de La Voz del Derecho se extiende por el mundo. Presentamos un saludo cordial a nuestros oyentes en Colombia, México, Estados Unidos, Perú, España, Argentina, Ecuador, Venezuela. La Voz del Derecho. Presencia múltiple con oyentes en todas partes. Estás escuchando desde Bogotá, capital de la República de Colombia, La Voz del Derecho, radio especializada. La Voz del Derecho, la única emisora virtual especializada en temas jurídicos. Esta es La Voz del Derecho. Panorama Distrital. En el panorama económico, pues Bogotá busca a través de sus distintas administraciones, pero esta administración está haciendo énfasis especial en la industria que tiene que ver con la creatividad y el diseño. En este foro que se realizó recientemente sobre inversión extranjera en Bogotá, se está buscando que esta ciudad tenga una nueva imagen y que tenga, pues desde luego, la presencia de nuevas industrias creativas en el país. Esa es una de las metas que Bogotá está buscando en los próximos años. Sí, precisamente recordemos a los oyentes que hace aproximadamente un mes, 2 meses estábamos cubriendo ese tema de ferias de desarrollo, innovación y emprendimiento, y estuvimos en una feria en Medellín que era la Semana del Diseño en Medellín, donde estuvimos con protagonistas internacionales en el tema de diseño, transformación de materias primas. Vimos casos en Medellín donde hay unos protagonistas del mercado donde transforman acrílico, donde compramos acrílico de otros países y lo transformamos, por ejemplo, en temas de accesorios para decoración para el hogar, como muebles y muchos otros. Precisamente estas tecnologías y estos foros lo que hacen es tratar de volvernos competitivos, desarrollarnos más y mirar cómo estamos con referencia a otros países que precisamente trabajan en el tema de manufactura. Vamos a escuchar justamente la voz del alcalde mayor de Bogotá haciendo referencia a estos temas. Este seminario es un espacio de análisis, discusión y actualización para todos los abogados del distrito y cuenta con reconocidos conferencistas nacionales e internacionales que compartirán sus experiencias y conocimientos con el fin de brindar herramientas jurídicas para continuar con el fortalecimiento de la gestión jurídica del distrito. Este año el seminario tendrá énfasis en el modelo de gestión jurídica pública recientemente adoptado, y en ese sentido se pretende realzar la importancia de temas como la implementación de buenas prácticas en la gestión jurídica, transparencia en la contratación estatal, justicia arbitral, defensa judicial, prevención del daño antijurídico e implementación de las tecnologías de la información como herramienta habilitadora para la toma de decisiones en los temas jurídicos. Estos son los elementos básicos para modernizar la administración distrital. Esa oficina jurídica que crearon en la Alcaldía Mayor de Bogotá es justamente lo que el alcalde mayor Enrique Peñalosa plantea
de volver o incrementar la eficiencia en la ciudad en estos trámites que realizan los ciudadanos y también la defensa de la ciudad frente a los procesos jurídicos, a cómo tener ya herramientas modernas y ahora con el Big Data que se está tratando de que se tenga una información en la nube y que tengan información al instante, que inclusive un contratista pueda ser georreferenciado en todo el país, ya no tienen que buscar los antecedentes en distintas entidades, sino que las entidades públicas que van a contratar con una empresa o persona natural, con la sola cédula tengo una georreferencia nacional e inclusive internacional si se llegan a convenios con países cercanos o de distintas latitudes, de tal manera que en ese momento cuando se busca una empresa ya está georreferenciada en qué ciudades del mundo, en qué partes de Colombia ha incumplido, no ha tenido una referencia positiva, si ha tenido problemas de corrupción. Ya no puede estar la excusa del funcionario público, del asesor jurídico que dice no, pues realmente nosotros creemos en la buena fe del oferente. No, tiene que hacer una rápida revisión histórica y eso lo presenta ya a través del Big Data, o sea que simplemente con esos mejores programas de sistemas que le permite georreferenciar rápidamente, inclusive en materia de delitos, en materia de control fiscal, en muchas áreas el gobierno colombiano, los gobiernos municipales y departamentales pueden acudir a estas herramientas para mejorar el servicio al ciudadano y para mejorar los servicios de contratación del Estado, o sea que el Estado no repita, no siga cometiendo los mismos errores. Y en esto pues también genera una confianza en la inversión extranjera. Entre el año 2007 y el año 2017, en Bogotá se invirtieron cerca de 400 millones de dólares en inversión extranjera nueva, aparte de la que ya se ha venido registrando. O sea que sí hay una confianza en Bogotá para que nuevos proyectos, para que inversionistas lleguen a esta ciudad a desarrollar proyectos y esto es positivo porque esto también genera trabajo para la gente, genera oportunidades también para desarrollar distintos sectores de la economía bogotana. Y que lo importante también como ciudad es volvernos atractivos a nivel internacional, de forma que seamos muy competitivos en el tema de costos, en el tema de atracción en inversión extranjera, o sea que nos volvamos fuerte precisamente en cosas que tenemos buenas. Recordemos que, por ejemplo, Bogotá a nivel de materias primas, digámoslo de esta forma porque así va a ser en un futuro, tenemos agua del páramo de Sumapaz. Bogotá es uno de los generadores más grandes de agua a nivel Colombia. Nosotros vendemos agua en bloque a los municipios aledaños. Recordemos que en el tema de materias primas el agua va a ser más preciada que el mismo petróleo. ¿Por qué? El tema del agua dulce. Pues obviamente en el planeta tenemos mucha agua, pero el agua, gran parte del agua es o está contaminada o es el agua del mar. Recordemos que por ejemplo en los océanos ya hay como 3 islotes de agua del tamaño de México, no sé si ustedes lo han registrado. Entonces, por ejemplo, por eso es que muchos fondos de inversión de Qatar, Emiratos Árabes, estaban mirando aquí precisamente dónde estaban las fuentes de agua para poder invertir ahí. Es importante precisar que esos 400 millones de dólares se han registrado en la industria creativa, o sea, solamente es inversión extranjera en industria creativa, en estas industrias culturales que representan el 3% del Producto Interno Bruto, o sea, industrias culturales, que es lo que parte de, o por lo menos en el plan de desarrollo de este gobierno, se va a calificar como la economía naranja, que es básicamente todo lo que tiene que ver con cine, televisión, creación, tecnologías, software, todos los elementos técnicos y de las telecomunicaciones ingresan a este programa de economía naranja que representa, según las estadísticas del Departamento Nacional de Planeación, el 3% del Producto Interno Bruto. No es un porcentaje muy alto, hay que seguir trabajando en la construcción de infraestructura de cuarta generación, carreteras, vías terciarias. Todo eso genera trabajo, inclusive la construcción de escuelas para la jornada única en todo el país. Se requiere construir mucho más escuelas, eso genera trabajo, reactiva la demanda de insumos para la construcción de esas escuelas. También la construcción, paradójicamente, en el problema que andamos de las cárceles en Colombia, el reto de construir nuevas cárceles, se requieren hacerlas y eso también es fuente de trabajo. Entonces no hay que verlo por el lado positivo, no solamente desde el punto de que no tenemos los recursos y que no hay salidas. Hay salidas si somos creativos. Si somos capaces de hacer industria creativa en el área cultural, ¿por qué no somos capaces de hacer industria creativa en el área de la infraestructura? Y que recordemos que, por ejemplo, el sector de tecnología es el que más está moviendo el planeta. Antes, por ejemplo, las empresas que estaban en el top 100 de la lista Forbes, que recordemos a los oyentes, es la revista Fortune,
es la que registra las empresas con más volúmenes en ingresos a nivel mundial. Las principales eran a nivel industrial. Hoy en día las principales y las que más generan ganancias son las de tecnología, las de software, las de creación de equipos como Apple, software por ejemplo como recordábamos la otra vez que hablábamos sobre Nvidia, sobre Netflix, sobre que son compañías prácticamente que ya están en la nube, pero generan mucha renta, generan mucho ingreso y también generan empleo. Sí, tenemos también en este balance económico de la ciudad de Bogotá noticias que tienen que ver con la prevención. Aquí en Panorama Económico nos anticipamos acontecimientos. Ya en los Estados Unidos, en los cajeros automáticos en las principales, las grandes ciudades, en Washington, en Nueva York, ya se está presentando unas cámaras térmicas. A través de estas cámaras térmicas lo que permiten es detectar la temperatura, el calor de todos los seres humanos y a través del uso de las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito que utilicen los clientes de los bancos en los cajeros, estas cuadrillas, estas pandillas de ladrones en los Estados Unidos utilizan estas cámaras térmicas para detectar la clave y hacer el rastreo a la tarjeta electrónica que ha utilizado el cliente, de tal manera que después pues pueden recuperar a través de un muestreo que ellos realizan y pueden llegar exactamente a la clave que utilizó el cliente a través de esta cámara térmica. Esas cámaras están por llegar a Colombia y como aquí somos, o por lo menos Bogotá es una ciudad muy importante para todo lo que tiene que ver con inseguridad, pues es una prevención que Panorama Económico hace a sus oyentes de cómo la tecnología para el bien y la tecnología para el mal se está utilizando y muy pronto va a llegar a Colombia. Sí, miramos aquí datos importantes para el distrito y las empresas del distrito. Miramos las acciones que están listadas en bolsa, miramos a la empresa de energía de Bogotá, que recordemos el gran tenedor de sus acciones es el distrito de Bogotá, está hoy cerrando esta acción en los 2.040 pesos, subiendo el 0.74%, ganando 15 pesos el día de hoy. También miramos a otra empresa del distrito, recordemos que esta trabaja con energía, la empresa de Bogotá, Energía de Bogotá. Y hablando de temas de negocios, si nosotros seguimos invirtiendo en estas empresas, el distrito va a ser más fuerte, cosa que, por ejemplo, pasa en Medellín, con empresas públicas de Medellín, vamos a tener más ingresos, si fortalecemos, vamos a generar más rentas sobre la ciudad. Cuando una ciudad tiene más rentas, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente no puede castigar más el tema tributario, ni clavarle más impuestos a los ciudadanos, sino por el contrario, les puede dar cosas de generación de valor en el tema de desarrollo humano, por ejemplo, atracciones, cosas de diversión gratis y también buen servicio. Miramos a la segunda empresa listada en la bolsa por parte del distrito, es la ETB, empresa de telecomunicaciones de Bogotá, cerrando hoy en los 388 pesos, subiendo el 0.78%. Hoy ganando 3 pesos en el mercado accionario. Y llegamos al final de Panorama Económico en esta tarde con la presencia del profesor Oscar Lozano, Alejandro Velandia, y en el control máster del ingeniero de sonido Andrés Rocha, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvo con ustedes Luis Alberto Ávila. Muy buena tarde, los esperamos la próxima semana en Panorama Económico en La Voz del Derecho. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.